Ok, bienvenidos. Estamos de regreso en la parte 4 de la sesión 5 de Hombría, Heroicidad y Paternidad, 2 de marzo de 2014. Continuamos con nuestro análisis de After Earth, después la Tierra. Siguiendo el cuestionario que está en nuestro grupo de Facebook correspondiente, segmento 3, el cadete Rage es reprobado. Número 14. Describan la actitud que muestra el cadete Rage en el entrenamiento justo antes de su entrevista con el director del programa. ¿Cuál es su motivación fundamental? Llegar primero o ser el mejor, porque se adelantó y le dijeron it's not a race. Luego le comentó a su papá que hizo 11 segundos mejor que él. Que el tiempo de él, ajá. Ok. Entonces, yo hubiera comentado a su padre, rompí mi récord por 11 segundos que anterior, pero su actitud hacia su padre, estuve 11 segundos antes que tú. Y los Rangers en el combate no trabajan solos, sino en equipo, entonces se ve ahí la falta de trabajo en equipo y de hermandad. Hay algo que está operando en su mente que le impide, y para empezar le impulsó, le dijeron, no es una carrera. Estaban movilizándose en grupo. ¿Sí? Pero Mayra Senpai y luego señor de León. Con el comentario que hace él, comentándole a su papá ese detalle, lo hace pero con soberbia, como diciendo, bueno, no quedé en los Rangers, pero pues, te superé. Soy mejor que tú. Bueno, ya hablaremos de ese, ¿sí? Sí, eso trae un motivador externo ahí, eso no está en el entrenamiento, él está en otro lado, él está en querer comprobar algo, en querer está en otro lado. También creo que siente que superando los récords o algo parecido, él lo elevará por encima de su padre o su padre lo reconocerá como que ay, a mí, o sea, tiene una idea distorsionada de lo que su padre quiere de él. Ok. Como en Guardianes de Altamar. Como en Guardianes de Altamar, el muchacho Fisher. Sombra. Hemos comentado la sombra. Mucha gente se eleva, pero es una construcción de su sombra. O sea, la grandeza. Y lo menciona que es propio, pero es que propio de la grandeza. Es propio de la grandeza que pueda sacar fortaleza de sus traumas y todo para superarse y crecer. En cambio aquí está el motivo por el cual el cadete Rage es sombra. El motivo por el cual el cadete Rage está haciendo todo eso no es, está el por qué y el para qué, ¿no? O sea, por qué lo está haciendo, pero para qué lo está haciendo. No lo está haciendo ni por su padre, ni por el grupo de Rangers, que por eso no lo ascendieron, ni por el grupo, lo está haciendo por su miedo y sus inseguridades. Él está tratando de... muy bien. Él está tratando de... superarse a sí mismo o está tratando de impresionar a los demás. Está tratando de impresionar a los demás. Y está buscando la aceptación. Y a través de impresionar a los demás, piensa que de esa forma él va a tener una autoestima, aumentar su autoestima a través de conseguir la estima de los demás, lo cual es al revés de lo que debería ser. ¿Será porque él siente que lo culpan por la muerte de su hermano? Pues él se siente inferior porque se siente débil, él se culpa, fundamentalmente. Entonces hay una tensión de opuestos dentro de él, operando dentro de él con respecto a su papá. Por una parte quiere definirse de forma que gane la aceptación de su papá. Por otra parte resiente
todo lo que representa a su papá, porque eso le hace a él sentirse inferior. Su papá representa valentía y eso para él aumenta más su sentimiento de cobardía. Su papá representa la fortaleza, eso le hace a él sentirse más débil. So, en este caso, el carácter Rage tiene intereses en lugares muy distintos, lo que causa una dualidad y que interfieren un objetivo con el otro. Ajá. Lo hemos visto cuando comentamos la personalidad borderline, ¿no? Te odio, no me dejes. O sea, temen el abandono, pero odian a la persona a la cual temen que les abandone, precisamente porque culpan a esa persona por sus sentimientos de abandono. La persona no es responsable por esos sentimientos de abandono, pero sí son el gatillo que provoca esos sentimientos. Es como las personas que temen el éxito. Quieren el éxito porque están tratando de huir del fracaso, pero como no sienten que se merecen el éxito porque se sienten como fracasadas, el éxito les hace sentirse más miedo, hace sentir más miedo de que sean descubiertos. Cuanto más éxito tengan, más sienten que mayor va a ser la caída cuando la gente por fin les descubra por el fracaso verdadero que son. ¿Sí? Pues existe esta dualidad, esta dicotomía, dos fuerzas opuestas que se oponen. Él trata de conseguir autoestima a través de, sí, como dijo el señor de León, impresionar a los demás. Ese es el fanfarrón. ¿Sí? Ahí donde dime lo que presumes y te diré lo que careces. ¿Ok? Cuando uno se da cuenta de que pues, a través de ser tú y tú mismo exigirte, los demás eventualmente van a tener que reconocer tu grandeza. Es diferente el fanfarrón. ¿Okay? Acusaron mucho a Mohamed Ali de ser fanfarrón, pero no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él rendía. Él era grande. Simplemente en un mundo racista, ¿okay? En una época donde los afroamericanos en particular, pero el negro en general, estaba tratando de mostrar ante el blanco y la ideología racista de que él sí era capaz. Y era capaz de ser mejor que los blancos. ¿Okay? Él se atrevió a hacer y decir, no, yo exijo este respeto que me merezco, que me he ganado. El mismo respeto que daríais a un blanco si fuera tan bueno como yo, exijo que me lo deis a mí. Ese era su punto. No era el caso de que antes de ganarse el derecho al respeto que lo estuviera exigiendo. No, simplemente os mostraré lo grande que soy, siendo grande, ¿okay? Con sus logros. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo? Enséñame lo que presumes. Dime lo que presumes y te diré de lo que careces. Ok. Entonces, su motivación fundamental es exterior. Pero, o sea, esa es parte. En la medida que se está motivando interiormente, hay una diferencia entre el que corre porque huye y el que corre porque persigue. ¿Okay? Hay una diferencia fundamental, ¿okay? Lo repito, entre el que corre porque huye, en este caso de sí mismo, de su propia inseguridad, ¿okay? Y el que corre en pos de algo, de su superación. Muy diferente el que está huyendo de sus sentimientos de inseguridad, perdón, de insuficiencia, a el que va en pos de su autoconfianza. El primero es negativo y es sombra. El otro es voluntad de poder, es lado oscuro, pero no es negativo. ¿Sí?
es una afirmación de sí mismo, de su propio valor, no una denegación de su cobardía o de su miedo. ¿Sí? No es lo mismo la persona que se mete a bombero porque tiene miedo al fuego. ¿Okay? Y ahí está tratando de demostrar que no tiene... Esa persona va a cometer tremendos errores. Esa persona va a acabar comprometiendo más vidas de las que vaya a rescatar, a salvar. ¿Por qué? Porque siempre está tratando de demostrarse a sí mismo que no tiene miedo. En vez de muy diferente a la persona que se mete a bombero porque quiere salvar vidas. En Guardianes de Alta Mar, el tipo se metió a ser guardián de alta mar por razones negativas. Estaba huyendo de el sentimiento de culpa que él tenía por la muerte de sus compañeros de equipo al estar conduciendo él. ¿Okay? Y eso es algo que el protagonista, ¿cómo se llamaba? No, eso es bueno, el maestro. El maestro lo intuía. Hay algo aquí raro en este muchacho. Aquí hay algo que no... O sea, quiere ganar medallas para impresionar a la gente. Quiere la gloria. O sea, no es un trabajo de gloria. Es un trabajo de sacrificio donde pues lo más seguro es que una buena probabilidad de que mueras solo, ¿okay? En un lugar oscuro y frío, empapado. ¿Okay? Entonces, él iba inicialmente por razones negativas, en una fuga, en vez de en una persecución. El maestro le logró cambiar la perspectiva para que fuera, ¿okay?, algo positivo, que fuera en pos de algo en vez de huyendo de algo. ¿Okay? Y le ayudó pues simplemente a perdonarse. Pues tú no fuiste responsable, eras un muchacho, tú no estabas ebrio, hubo un accidente, se murieron, las cosas suceden, yo también sé lo que es perder gente, ¿okay?, etcétera, supéralo. ¿Okay? Avanza. ¿Sí? Entonces, lo que le impulsa fundamentalmente, interiormente a este muchacho, a Kitai, es lo negativo, el sentimiento de insuficiencia, de miedo, de debilidad, de cobardía. Eso es lo que le está motivando. De ahí su actitud tan agresiva con su padre, desafiante con su padre. En realidad, esa actitud tan desafiante está motivada por un profundo sentimiento de inferioridad. Y es fácil confundir los dos. Es fácil confundir el negativismo, la actitud desafiante, negativista de alguien que puede aparentar ser complejo de superioridad, pero en realidad es todo lo contrario. Es un tremendo complejo de inferioridad que trata de enmascarar con esos aires de superioridad. Igual que en los perros, fear biting, o sea, el morder de miedo, o sea, el fenómeno que muerden no porque sean agresivos, sino porque tienen miedo a que se les agreda y en defensa propia atacan. ¿Sí? Y es importante reconocer la diferencia, porque una vez que les calmas y les comunicas que no hay razón para que tengan miedo, no hay motivo y no se sienten amenazados, se acaba la conducta. Mientras que hay otros perros que atacan no porque se sientan amenazados, sino porque están tratando de demostrar su dominación, te están dominando. ¿Okay? Gracias. Eso es la diferencia. ¿Sí?
Ok, siguiente pregunta. ¿Algo más? ¿No? El cadete Rage es reprobado a pesar de mostrar excelentes calificaciones. ¿Por qué? ¿Qué implica esto de él? ¿Qué es lo que dice su comandante? Menciona que académicamente tiene notas sobresalientes por encima de los demás, pero en el campo de batalla se colapsa. Así que por eso no será ascendido a Ranger. Y lo acabamos de comentar, ¿no? Ya al principio de que mucha gente puede ser intelectualmente y todo, pero si emocional, hasta psicológicamente, pero si emocionalmente no está preparado, entonces No le sirve de nada. no está preparado, punto. Por eso, Ender. por eso los españoles no son emprendedores. Por eso tienen la gente con dos licenciaturas y un máster limpiando retretes en Inglaterra. Y ahí se establece también la diferencia entre conocimiento y sabiduría, ¿no? Pues sí, el que sabe y no hace, no sabe. Cuando el criterio de la sabiduría es el conocimiento en acción. Yo en mis tiempos practicando combate, diferentes estilos, modalidades, vencía oponentes que técnicamente eran superiores a mí. Sabían más, tenían más experiencia en cuanto a ese régimen de combate, pero mentalmente eran inferiores. Entonces supe explotar esa debilidad suya y de ahí sacar una victoria, cuando técnicamente hubiera sido imposible. Eso conté la primera vez que jugué al Go. Sí, sure. No Sí. recuerdo. ¿No? Canadá. Ajá. Una empresa. Ajá. Sí, sure. Con algunos no, con una, trabajaba para mí en este gran proyecto donde yo era analista, y programador analista y analista, y él era un chaval que estaba terminando su licenciatura de Waterloo en matemáticas y computación, un chaval muy inteligente, muy arrogante, muy soberbio, y le fastidiaba la idea de que yo, sin mi licenciatura, era su jefe y estaba ganando más, de hecho estaba ganando más que el resto del equipo entero. Y más me desafió primero a ajedrez. Y entonces luego me dice, ¿juegas al ajedrez? Pues sí he jugado, hacía mucho que no he jugado, pero sí he jugado. Se va, da unos pasos y vuelve y dice, espérate, ¿a qué edad empezaste a jugar? Dice, pues a los 4 años ya sabía jugar. Dice, ¿has jugado al Go? ¿Sabes qué es lo que es el Go? Digo, ¿el qué? El Go. Ni idea. Dice, ¿de verdad? Ni idea, no tengo nada. Ahí me empezó a decir, mañana traigo un Go. Y fue la primera vez, nunca había visto el Go ni sabía lo que era. Y me trajo y empezamos a jugar en la hora de comer. Y estaba el comedor lleno, pues, de todos no solamente nuestro departamento, sino del otro departamento. Estaban todos pendientes de cómo iba a salir esta partida. Era como algo clásico entre el hombre autoformado, the self-made man, ¿no? Y el muchacho formado por universidad con toda ¿okay? Eso es como lo veían ellos. Y conforme me quitaba piezas o piedras del tablero, me explicaba las reglas. Y digo, bueno, ¿y esto por qué? Es esta, se me olvidó, esta regla. ¿Y ahora por qué me quitas eso? Es esta otra, se me olvidó. Ok, bien. Y llegó un momento en que ya le agarré yo la onda a las reglas. Ya he entendido, okay, ya entendí las reglas y la estrategia general, pero no le di a entender que yo sabía que estaba sucediendo. Entonces, a propósito, cometí errores pequeños, pero esos errores pequeños le fui llevando a que rellenara toda la masa de piezas, ¿sí?
y se pasó la hora de comer y ya estábamos bien adentrados en otra hora de trabajo y se había ido toda la gente, pero estaban pendientes de lo que estaba sucediendo y su amigo que trabajaba en el otro departamento finalmente se quedó ahí y entonces llega un momento que vi mi oportunidad y dije, "Ay, si pongo esta piedra aquí, ¿no me capturo todas estas?" Y se pone, espera, no es cierto. Y su amigo empezó a reírse y decir, y literalmente barrí el tablero con él. Claro, si hubiéramos jugado una segunda vez, por supuesto que me hubiera ganado. Pero por supuesto que me hubiera ganado. De la primera vez que yo apenas sabía, pero aproveché su arrogancia y fingí mi inferioridad, ¿no? Para enmascarar cuáles eran mis intenciones verdaderas. ¿Ya? Y él se descuidó totalmente en su defensa, atacando y burlándose de mí, y bueno, y tú eres el, etcétera, etcétera, y hasta que dije, pues sabes, si pongo esto aquí, no agarro todas estas. Y pues el chico pues se desmoronó, y dice, ¿cómo es posible? No lo puedo creer, y tal, y cual. En fin, eso fue su inmadurez emocional, ¿okay? Que llevó a su fracaso. Y por supuesto nunca más jugué con él. No, es demasiado fácil. Ya os conté, al día siguiente me llamó el gerente a su oficina y pensé, no, porque me tiré una hora de más, ¿no? Inmediatamente, no le cobré por esa hora y tal, no, siéntate. Acabo de recibir una llamada de corporate, del vicepresidente. ¿Qué me va a pasar ahora? Dice, están todos riéndose allá por una partida que tú, o sea, recorrió hasta el otro edificio, la central, todos los detalles de lo que sucedió, porque pues fue gracioso, ¿no? Y fue pues por su arrogancia, su falta de madurez emocional, ¿okay? Y eso lo llevó a su pérdida y su humillación. Es un ejemplo de, aun siendo técnicamente inferior, un control de las emociones y una madurez te pueden permitir una victoria donde de otra forma pues, sería imposible. Ok, ¿algo más en ese punto? ¿Dónde vamos? La 15. ¿A 15 todavía? ¿Por qué? ¿Qué implica esto de él? ¿Qué implica bueno, lo hemos mencionado, ¿no? 16. ¿Cuál es la preocupación principal de Rage al descubrir que no va a avanzar a ser Ranger? Bueno, simplemente profundizar un poquito más. ¿Qué implica más? Así como y de me viene a la mente Ender, juego de Ender. Ajá. Pero si más o menos tienen la misma edad. Kitai, Ender. Si la profesión de Kitai será un Ranger y sabiendo que es conocida esta persona, sabiendo los riesgos de mi profesión, ¿sí? Entonces no está preparado emocionalmente va a cometer errores y por esa falta de control emocional no solamente él va a comprometer la misión, sino va a comprometer a todo su equipo, y son decisiones muchas veces de vida o muerte. La gran mayoría, sobre todo sí, los Rangers, es vida o muerte. Entonces pues no se puede permitir a un individuo así que forme parte del equipo, ¿no? Y digamos, si es una misión secreta, te descubrieron, o sea, y tiene te mataron repercusiones, todos y ahora ya saben que nosotros estamos ahí. incluso tiene repercusiones a veces incluso de seguridad nacional. Muy interesante también porque le responde no me acuerdo cómo se llama, Bane, algo así. Ajá, Bane. algo así. Sí, O sea, y pues curiosamente ahí le confirma que no estás preparado. O sea, le confirma en la manera que le contesta. O sea, emocionalmente le berrinchea ahí. Y pues, con más tranquilidad pues, le da pues, la confirmación de que no está listo. Porque lo analiza. O sea, dice, mi padre vendrá esta noche, sabe quién es su papá. Todos saben quién es su padre, todos saben quién es su padre. Y piensa,
díganle a su padre de mi parte, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Ujú. No estás preparado. Punto. Muy diferente Ender. En cuanto a emociones y todo eso. Ok. No estás preparado. Y su padre también como reacciona. Él sabe lo que hace. Oh, si lo dices, no estás preparado, ¿no? Pero su padre no se molestó en absoluto con Kitai por no haber pasado. No. No le regaña, solamente ¿Por qué se molesta el papá? las faltas de respeto. Por su falta de respeto. Y ahí le demuestra por qué no está preparado. Sí. Es obvio porque no estás preparado. ¿Ok? Sí. Está comportándose como un niño pequeño. No como alguien al cual se le va a entregar las vidas de otras personas. ¿Sí? Ok, entonces... ¿Cuál es la preocupación principal de Rage al descubrir que no va a avanzar a ser Ranger? ¿Qué les parece esta preocupación? ¿Es apropiada? ¿Es excesiva? Pues nuevamente eso es la preocupación es de impresionar a su padre, o sea, no es personal, es locus de control externo. Y aparte él podría preguntarse, ¿y qué me falta? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me falta? No se O podría preguntar, ¿qué me No, falta? en absoluto. Rayos, ¿en qué fallé? Dígame, ok, sí, no, necesito pasar, ¿en qué fallé? Con lo que menciona Gustavo Sampa, yo creo que no se pregunta por qué falló, porque de cierta manera lo tiene claro. Por ejemplo, usted nos ha platicado que cuando era chico y veía las caricaturas pensaba que estaba viendo otra dimensión. Cuando se preguntó ¿por qué repetidos? Decidió no pensar en ello para no tener que tener esa Sí, disonancia cognitiva. el autoengaño deliberado. Fíjate, me acuerdo de tener 6 años y la primera B que saqué en matemáticas en vez de una A. Cuando llegó mi padre del trabajo me escondí. No porque me fuera a pegar, sino por vergüenza. Por vergüenza. ¿Ok? Pero la mentalidad de un niño de 6 años. ¿Ok? Más adelante no ha sido por vergüenza lo que sintiera mi padre, sino yo mismo lo que sintiera de mí. O sea, uno va madurando, vas incorporando las expectativas de los que te exigen, de que sean expectativas propias. Kita es muy inmaduro para su edad. Ok. ¿Dónde estamos? 17. ¿Cuál es la actitud del comandante del programa con respecto a Rage? ¿Cuál es la motivación del comandante? 17. ¿Cuál es la actitud del...? Ajá. Pues lo comentamos, ¿no? ¿Cuál es la actitud del comandante? También lo analiza rápidamente, piensa, ok, dijo, bueno, sabe lo que hace. También, si no pasaste, no estás preparado. O sea, confía en... ¿Qué hubiera hecho un padre latino en esta circunstancia? Cintaras. No. Un padre, bueno, ¿Qué hubiera hecho? tal vez el padre sin tarazos al muchacho y la madre de ¿qué se cree ese individuo? ¿Qué hubiera pasado cuando el hijo del general, del comandante supremo, le dijera al comandante, mi padre viene, que es una amenaza implícita, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué hubiera hecho el papá, típicamente? ¿Por qué no pasaste a mi hijo? Exacto. Sí. Hubiera usado las influencias para... Exacto. ¿Por qué no aprobaste a mi hijo? En vez de eso, pues él sabe lo que hace. Si él dice que no estás preparado, no estás preparado. Meritocracia, respeto. El puesto que tengas, te lo tienes que ganar, te lo tienes que merecer. No porque seas mi hijo lo vas a tener. Exacto, cero nepotismo. No se puede tener nepotismo en una organización funcional. Que Kitai tuviera una ventaja
al ser el hijo de su papá, quizás en tener más acceso al conocimiento o algo así, o inspiración de su papá, sí, pero en cuanto a favoritismo por ser el hijo, eso no iba a pasar. ¿Ok? Porque eso es una violación al código ético de guerrero. Tienes que ganártelo. ¿Os acordáis de Alejandro? Ah, sí. Cuando está entrenando, le dice el maestro de armas, dice, vamos Alejandro, nadie te va a respetar porque seas hijo de tu papá. ¿Okay? Nadie te va a respetar. O sea, tú tienes que ganártelo. Tú tienes que aquí, en esta arena, ganarte el respeto de los que van a ser más adelante tus generales, tus súbditos. Y tiene que exigirse todavía más. Ajá. Mucho más. Y menciona la primera regla del líder, exige a tus hombres lo que tú te exiges, no más, no menos. Lo que tú haces, no más, no más, no menos. Ajá. Y anteriormente a eso, rápidamente, cuando les está hablando el general y les dice de una marcha forzada y no necesitan una cobija, una buena noche de sueño o ya haberse llenado el estómago de comida no les va a salir de... Cuando os encontréis con estas tribus del norte, no sé qué, no sé cuántos, okay, ustedes tienen que tener cierta medida de autosuficiencia. Tienes que ganártelo. Ok. Siendo el hijo del Ranger más distinguido de la historia, ¿cuál será la carga que lleva el cadete Rage? ¿Cómo la lleva? Una cosita suave, en la 17 también dice que cuál es la motivación del comandante. Ah, sí, gracias sí. Pues es la humanidad, en sí. Que los mejores tengan el puesto, que esté preparado. Si no está preparado, no importa de quién seas hijo. Pero yo creo que tiene otro tipo de dualidad de motivación porque existe como general, como comandante supremo y como padre. Ah, estamos hablando él estaba mencionando el comandante de la academia. Sí. Ajá. No el comandante Reyes, el comandante de la... Baines o como se llama. Oh, ok. Ajá. En la 18 también. Y también, y eso también tiene que ver con su padre, con el comandante supremo Rage también. Aunque sea mi hijo, no importa que si no estás preparado, no importa que otro esté al mando, pero queremos al que esté más preparado al mando. Sí, claro. Hijo no hijo, Ok, entonces, 18, siendo el comandante Rage, siendo el hijo del Ranger más distinguido de la historia, ¿cuál es la carga que lleva el cadete Rage? ¿Cómo la lleva? Pues es pesada, Bien, es pesada. Y la lleva, ¿cómo la lleva? La lleva mal. Mal, ¿verdad? Pero sí es pesada la carga. ¿Os acordáis de Amistad? Sí, sure. ¿Cómo se llama el presidente que estaba, el expresidente? John Quincy Adams. Ah, Sí, el hijo de John Adams. Ah. John Quincy Adams. Ajá. y aunque era brillante, no era su papá. Y siempre estaba en la sombra, o sea, de su papá, de lo que había logrado su papá. Pues su papá era uno de los fundadores del país, ¿cómo iba él a superar a su papá? Entonces, siempre estaba, pero en esa escena está viendo el busto de su papá y dice, hemos llegado a algo así como, hemos llegado a reconocer que quienes fuimos es quienes somos, quienes somos es quienes fuimos. Y tanto tiempo, tanto tiempo esforzándonos en negar tu influencia y tu ayuda, en rechazar tu influencia y tu ayuda, hasta que finalmente hemos llegado a reconocer que quienes somos es quienes fuimos. ¿Sí? Algo así por el estilo. ¿Sabéis la escena a que me refiero, no? Sí, sure. Y fue un hombre brillante en por su propia cuenta. Solo que pues fue hijo de uno de los próceres de los Estados Unidos. Ok. Segmento 4. El comandante Rage entra a su casa.
Describan su expresión y la de su esposa al recibirle y la de los dos al abrazarse. ¿Qué podemos concluir de esta interacción? Que no se ven muy seguido. No se ven con frecuencia. Ajá. No le vi mucha expresión. Señor Ricardo. No, está bien, está bien. No le vi una expresión fuerte en su cara como de cuando se ven las películas que sonríe, abraza a la esposa, no llega, la abraza, calma. Aunque pues como comentó Gustavo Senpai que no se ven muy frecuentes. Pero independientemente se nota un amor, o sea, profundo, pero se ve el emocional y el racional. Está bajo control. Ambos. Ambos. Están bajo. O sea, se ve ambos, pero sí transmiten en la mirada. No es el movimiento se muestra andando. Sí, no es eso. Y después ni se voltean a ver, pero sí. O sea, sí, cuando se abrazan, o sea, se ve esa interacción y como él también, ok. Sí. Hay un vínculo, pero Sí. no un apego. Sí. ¿Sí? Muy importante la diferencia entre vínculos y apegos. ¿Ok? ¿Algo más de esa? ¿Qué podemos concluir de esa interacción? Lo acaba de decir, que hay un vínculo. No, Pues sí, hay un vínculo, pero no un apego. Pues se nota más como más emotiva la señora Aranza, sí se nota más emotiva que él. Ahora, por el saco que trae puesto, pues es de esperarse, ¿no? Que necesita tener un control emocional, él. Sí, o sea, él es él allá y acá, o sea. Pues es lo que es. Es lo que es. Ajá. Porque así es igual siempre en todas partes. Es constante. Es constante, la integridad. El 20. Al último, el comandante Rage mira hacia su hijo que se endereza ante la mirada de su padre. Comenten. ¿Es después de que le grita Sean? No. Es Después en de la escena abrazar a cuando la- se hablan a la esposa, ambos se ven y voltean. Como que, ¿y dónde está este? Okay. Simplemente nos voltea y él voltea y ahí está, esperando. Y el muchacho se endereza. ¿Qué? Ve como le dio máscara. ¿No? Ok, ¿y qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo motiva a enderezarse así? Su La padre. presencia de su padre. Sí, pero por dentro, ¿qué es lo que está sintiendo? Vergüenza. Vergüenza, ¿qué más? No lo puede ver así, su padre, No lo puede ver cómo. así con la mirada hacia Ok, ¿qué más? Orgullo por su padre. Ok. Más bien siente el peso de su padre, se siente como, ay, güey, ahí está. O sea, siente esa imposición y luego él acaba de... Pues sí, acaba de reprobar, ¿qué le digo? Acaba, o sea... Papá es todo esto y yo yo acabo soy- de fracasar. no Sí, puede. ni siquiera pasé el examen. Ahí está, ni siquiera pasé el examen. Ahí está. Ya no, ya ni siquiera llegar a Rain, ni siquiera el examen. Porque una vez estando en Rain ya todavía falta mucho. Pues sí. Pero ni siquiera el examen. Ok. 21. La mesa, el comandante pregunta a su hijo que qué tal estuvieron sus exámenes finales, desatando una serie de preguntas, comentarios y actitudes. A cada paso del diálogo comenten en detalle el lenguaje corporal, la expresión facial, el estado emocional de cada uno de los personajes a la vista. Agreguen sus comentarios personales al respecto. ¿Entendemos de qué trata? Es interesante porque el comandante le pregunta después de verlo. O sea, ve cómo está comiendo. El comandante está en calma, disfrutando su bocado y Kitai está picoteando el plato. Me volteé a ver y es cuando le pregunta, ¿cómo te fue en la... ¿Cómo te fue intuyó
intuyó que tal vez eso le molestaba o algo ahí, pues lo primero por eso dijo, ¿cómo te fue en la...? Si es que no le habían informado de antemano. Sí, sí. Si es que no lo sabía ya. Una pregunta retórica, ¿no? Ok, entonces vamos a ir paso a paso. Comandante, ¿cómo estuvieron las finales? ¿Qué pasó ahí? Cuando pregunta, ¿cómo estuvieron las finales? Efectivamente, él ya sabe, y el hecho de que él está así como impaciente, como molesto, pues está en anticipación de esa pregunta, ¿no? El muchacho. El muchacho, Ajá, está en la anticipación y se nota que está frustrado porque viene la pregunta. Sí. Tiene esa ansiedad y su respuesta es... Espérate, pero vamos a quedarnos con la pregunta. ¿Cómo la pregunta? ¿Qué está sintiendo el papá? ¿Qué vemos de lo que está sintiendo el padre? Siento que el cara está en prueba y el papá está, ok, yo le voy a dar una segunda calificación, a ver cómo me responde esto, porque él ya sabe. Sí. ¿Por qué reprobaste? ¿Por qué reprobó? O sea, está preguntando. ¿Cómo responde? ¿Cómo lidia conmigo? ¿Cómo me reporta a mí su fracaso? ¿Cómo se comporta? ¿Sí? Comandante, de nuevo, tengo que preguntar, ¿cómo estuvieron las finales? Ok, ahora más acentuado. ¿No? Hijo, no me promovieron a Ranger. Comandante, ¿a dónde miramos cuando hablamos? Fíjense bien en la mirada y expresión de la madre. ¿Qué comunica? No me fijé en nada. ¿No? Es como... Porque su respuesta es desafiante. No promovieron a Rangers, o sea, así, cortante. Voltea a ver a la mamá y la mamá como que insiste. O sea, ¿qué tiene? O sea, tú, yo hacía eso vi. Ya, voltea a ver a la madre y la madre le hace. ¿Qué? ¿Más ideas? Sí, con el chico. Insiste. Hay una complicidad, ¿no? Entre mamá y papá Sí. ahí. Hay una comunicación. Hay un diálogo que no se No verbal, alcanza, sí, no no verbal, verbal, porque pero... está hablando y no lo hace. Así como que puedes creer lo que me Sí, Es que la actitud que tiene y no me... O sea, ¿qué? Está muy interesante eso porque está como el good cop, bad cop syndrome, ¿no? O sea... Pero No, ella no está compartir, diciendo, sí, ella no mete baza ahí en nada. O sea, ella se queda ahí callada. ¿Ok? ¿A dónde miramos? ¿Ah? En una familia latina, las madres usualmente intentarían aligerar las cosas cambiando el tema de conversación o algo así. Depende de la familia. A mí me ha pasado que se abre un tema del cual haya posible discusión, una falta de respeto y de repente alguien habla para cambiar el tema. No, en mi casa no. Si mi padre estaba cabreado conmigo, mi madre no nada. Ahí no. Quizás después del hecho, pero no, ahí no, ella no intervenía para nada. Ajá. O si la mamá está enojada con el hijo y quiere que el padre le pegue para no pegarle a ella, pues deja que sea. Eso sí que hacía mi madre. Mi madre le picaba a mi papá. Eso sí, ahí es cuando si estaba ella molesta conmigo por algo, entonces picaba a mi padre para que él se enfadara conmigo. Pero si él estaba enfadado, mi madre no se atrevía a hacer nada, simplemente se apartaba. Ok. Hijo, de nuevo y ahora mirando a su padre, no me promovieron a Ranger. Comandante, no fuiste promovido a Ranger. Hijo, no fui promovido a Ranger. Señor. ¿Qué pasó en esa interacción? Hay un reto, Shoday, porque él está educado de esa manera. Ajá. Pues hay un reto ahí como absurdo realmente. Porque, pues,
Pues es el fear biting, es el perro que muerde por miedo, ataca de miedo. Él está, y no es que... Está enmascarando su inferioridad. Sí, con esa actitud desafiante. Él se siente inferior, él se siente insuficiente. Por eso trata de lucirse cuando no es una carrera, etcétera, etcétera, y entonces está culpando a su padre en realidad está culpando a su padre de su propio sentimiento de inferioridad. Él se siente mal consigo mismo y quiere culpar a su papá. De alguna forma que su papá tiene la culpa. ¿Sí? Pura sombra. En vez de tomar responsabilidad. Es como dijo Gustavo Senpai, esta película tiene todo que ver con la sombra. La sombra de Kitai. ¿Okay? Su padre no tiene sombra, ha superado su miedo. Él sí tiene sombra, por eso sus manifestaciones conductuales surgen demasiadas veces de emociones negativas, de su sentimiento de miedo, la ira que siente, está enojado con su padre, ¿por qué? ¿Ha hecho algo su padre? No. ¿Okay? Él transfiere, transferencia, él transfiere su autodesprecio, lo transfiere a su padre. Y lo proyecta hacia su padre. Culpa a su padre de sus propios sentimientos. Cuando su padre nunca le culpó a él de nada. ¿Cómo lo iba a hacer? Si él era más pequeño todavía que su hermana. ¿No? ¿Qué culpa pudo haber tenido el muchachito de la muerte de su hermana? Por favor. Ok, comandante. Mira a la madre que le devuelve la mirada. Está bien, eres joven. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sintiendo, qué está comunicando el papá? Más que nada de la forma que yo lo veo, es también una enseñanza. No lo está apapachando, no lo está chiqueando, entiende lo que está pasando Kitai también emocionalmente. Pero le dice, está bien, eres joven, o sea, bueno, fallaste, pues lo vuelves a hacer y pasas. Es así como lo de Peace of Warrior, ¿no? O sea, está bien, o sea, desprenderte de los resultados y concéntrate en el proceso. El joven pues tendrá más tiempo probar la siguiente. O sea, pero hay una medida de compasión, ¿sí entiende? No le está recriminando, no le está regañando. Porque Kitai quiere ser Ranger. A lo mejor claro, el comandante supremo es Ranger, comandante supremo, pero como decirlo, no usa a su hijo para sus emociones personales. No, porque él ha logrado y logra. No está usando a su hijo como para el instrumento para realizar sus propios sueños, ¿no? Tampoco la mamá. Tampoco la mamá. La mamá tiene su propio trabajo, su propia profesión. Por eso cuando se despide de su hijo no empieza a llorar ni a caerse ni a decirle que le va a hacer falta y que lo va a extrañar. No, porque eso sería indigno de la esposa del comandante. Eso es indigno de cualquiera. Un poco de dignidad, por favor. Y en vez de la forma en la que se despide del comandante de su esposa, no la hace así en la mano y ya. Pues son profesionales los dos. Okay. Ella sabe lo que es y lo que representa también. Porque hay más gente consciente de que hay más gente viendo a ese comandante. Pues no es mi comandante, es el comandante de... Ok, vamos por partes. Entonces, hijo, corrió el cañón en 11 segundos menos que tú. Describe la expresión de la madre. ¿Qué implica este comentario por parte del hijo a su padre? Está el comentario. ¿Y qué está pensando la madre cuando dice él eso? Cuando dice el muchacho eso. Ups, ya la regaste. Ya la regaste. Yo ya no te puedo salvar. You're on your own. You're on your own. Tú Sí, solo tú solito, exacto. Yeah. Tú solito te echas la soga al cuello. Le dijo como lo que te dije, ¿no? Eres indio, y indio alegre y le dan maraca, ¿no? ¿Eh? Sí. Ya hemos hablado de la actitud negativista, desafiante, decir, pues
Soy mejor que tú. Me reprobaron, pero soy mejor que tú. Lo que está tratando de enmascarar, sí, de proyectar su actitud. Comandante, no estabas preparado. Valen es un buen hombre, sabe lo que hace. Si lo hubieras estado, te hubiera promovido. No estabas preparado. ¿Sí? ¿Cómo está el papá? Está tranquilo, está en control. Tranquilo, o sea, cosas suceden y no estás preparado. Prepárate. ¿Sí? Hijo, no tengo hambre, me voy a mi cuarto. Rostro de la madre, ¿cómo era el rostro de la mamá? No me acuerdo. No, porque cuando hizo la de los 11 segundos, nomás le hizo así. Pero ya ese, no recuerdo, no sé si abrió los ojos diciendo, ok. ¿Alguien se acuerda? O volteó a ver al papá, así Creo que, que volteó a ver al papá así como que ya ubícalo. Ya, Sí, ya se ha pasado, ahora sí que ya... Ah, sí. rienda libre. Ya me hartó este chamaco también, la mamá dijo con la también también. Comandante, ¿me lo dices o me lo preguntas? Expresión del padre. ¿Cómo la Está expresión del viendo padre? como No está reafirmando su autoridad porque separa al muchacho sin permiso. ¿Me lo dices o me lo preguntas? ay, y ahí ya cambia su postura corporal también. Ahora sí ya, ahora tienes mi atención. ¿Qué quieres? Le ha Sí, provocado, ahora sí ha tiene seguido, atención. ha estado picando, la ha estado Sí, picando, la ha estado ahora sí. picando hasta que no tuvo más remedio que, ok, ahora me tengo que poner, vine de descanso, o sea, llego a casa y quería la fiesta en paz, pero que no le queda otra sino que ubicar al cachorro. ¿Puedo irme a mi cuarto, señor? Denegado, siéntate. Expresión y mirada de la madre. Ella acepta, no tiene, ¿cómo se dice?, objeciones al respecto. Se lo había ganado al chico. Ahora, lo que iba a comentar es sobre las preocupaciones que tiene Kitai en mente. Es que su padre le regañe por haber fallado. Y pues él causa que le regañe, pero la última razón por la que la última razón por la que le hubiese dicho algo es por el examen. Todas las demás actitudes que desencadenó su miedo causaron... La expresión del papá, no el examen mismo. Su miedo a ser regañado le llevó a una actitud que provocó el que le regañaran. Pero lo mira fuera de control todavía a papá. O yo no lo miro, se escuchó como si estuviera molesto, pero es una molestia que te quiero dar la señal de que estoy molesto. Pero Sí. Con esa intención, no de que estoy descontrolado y me comporto así. No, porque no se levantó, le dio una bofetada, simplemente A denegado. veces es Siéntate. necesario tener ese tipo de actitud en la educación de un niño, por eso lo comento, Sí. o sea, usó ese recurso. Pues sí, o sea, él escaló porque Kitai, va elevando la intensidad de su desafío cada vez más y cada vez más, cada vez más. ¿Sí? Hasta que no, el papá tuvo que brincarse para poner un alto al muchacho y dice, bájale. ¿Sí? Ahí luego, ahí. Bueno, se iba a decir que poco a poco iba incrementando su desafío. Es una imposición. O sea, se impone y lo ubica. Claro. Se impone y lo ubica. Entonces, digamos, ok, como estamos comentando, pensando en lo que después qué iba a pasar. Kitai se levanta, tira la silla y se va corriendo a su cuarto y azota la puerta. O sea, sí, eso hubiera pasado, si le hubieran permitido eso. Sí. También Shoei, se nota que el comandante está en control porque no hay ningún tipo de violencia ahí. Eleva la voz, sí, para hacerle saber que está disgustado, pero no hay insultos, no hay golpes, no hay amenazas, no hay nada, nomás es un regaño firme y ya. Y sigue comiendo.
Y sí, Sí, Romero. o sea, no, Pues, no- sí, Si ok, hay una amenaza implícita. ya te ubicaste. O sea, Pues sí, o sea, ahí en los límites ahí está, pero no le ahí tiene que decir no tuvo que explícitamente. llegar a eso. Ajá. Es un regaño racional y no emocional. Pues sí, o sea, pero ahora entiende, ha transmitido a su hijo, estoy molesto contigo. Sí, sí hay una transmisión de emoción. ¿Sí? Sí, es racional. Pero es racional, Pero es racional. sí, exactamente. Es que esto necesitabas saber que estoy molesto contigo, ahora lo sabes. Siéntate. Pero vimos otras películas y antes para llegar a este punto y cambiar la perspectiva. Quizás no era necesario, quizás para los que estamos presentes, pero quería que tuvierais el contexto y el fondo necesario para entender que eso no era violencia. Pero estoy seguro que, Lourdesan, ¿quieres compartir con nosotros tu primera impresión cuando viste esa escena? De esta que acabamos de ver. Ajá. Sí, estaba viendo, de hecho, pues vi la película con mi hijo, Ujú. con Mikel, que algunos lo conocen. Y estábamos compartiendo, o sea, de hecho, o sea, a mí sí o sea, la primera impresión es, ay, qué sangrón, o sea, el señor, qué pedante, o sea, qué sangrón de haber ¿cómo se dice? Regañado hacia el niño, o sea, y de hecho, no sé si hasta todavía tengo los apuntes de él, que estábamos compartiendo y comentamos, ¿y qué te parece? Ay, es como que se pasó el señor, o sea, eso es demasiado, o sea, no es para tanto. O sea, de hecho, como que el señor, de hecho, sí se portó así como, pues sí, en sí era del otro lado, qué prepotente. O sea, eso no está bien, eso no se usa. Pero pues es como, pueden ver, es como yo, no tiene esa pensada, no. Pues es como, es la figura paterna de su papá, es un pasivo y todo eso, y una persona así con autoridad, pues no está acostumbrado a eso. Entonces estábamos compartiendo que sí, de hecho, sí era un señor, ay, qué sangrón, o sea, qué prepotente, cómo se atreve a hablarle así al chavo, viéndolo. Teniendo en cuenta que el comandante Rage prepara soldados para la guerra. O ten en cuenta que su hijo es un soldado en preparación. Pero bueno, Sí. ok, y si me permites, sin Lourdes, hacerte una pregunta sin entrar así en demasiado detalle personal en cuanto a tu hijo Mikel. ¿Cómo describirías a tu hijo Mikel en términos de lo que se trata de presentar aquí? Hombría, heroicidad, paternidad, individuo fuerte, independiente, inspirador y protector de otros, etcétera, etcétera, equilibrado psicológicamente, puesto y dispuesto a superar adversidades. ¿Cómo lo describirías? Ay, bueno, está muy difícil, es que, o sea, ¿no? De las de antes o... Bueno, ¿cómo le ves? O sea, ¿cómo tu perspectiva pues ahora en cuanto a... Es que yo lo miraba diferente, o sea, yo lo miraba totalmente diferente, yo lo miraba como el Kitai, como el chavo, más o menos así, con miedos y todo eso, pero valiente, o sea, de hecho, o sea, me recuerda, si hace cuenta que es el muchachito Kitai, con sus miedos y desafiante y todo eso, digo, ya ha pasado muchas cosas y pues es mi perspectiva y de cómo veo en realidad cómo es mi hijo, pues es muy diferente, o sea, es A donde quiero llegar es que la reacción tuya de tu hijo es propia de nuestra cultura latina. ¿Sí? Ponen esa película en una base militar americana, o una base militar cualquiera, americana las conozco, no conozco bases militares,
Y todos van a estar, de hecho van a estar sorprendidos que no le dio una bofetada al hijo. Solamente le dijo, wow, qué liberal es. Yo no me imaginaba a esa edad hablar así a mi padre, francamente. No me hubiera salido ileso de esa interacción. En absoluto. O sea, desde mi perspectiva, wow, qué controlado es ese señor. No me imaginaba hablar así a mi papá. A donde quiero llegar es que la perspectiva está definida por la norma, por lo que es normal. Y volvemos al concepto de ¿cuál es el propósito de la familia? Crear productos, futuros ciudadanos. ¿Cómo son esos futuros ciudadanos? Son débiles. Entonces, ante cualquier muestra de fortaleza, de exigencia, de disciplina, de rigor, horroriza. Y lo ven como algo negativo. Es lo que Nietzsche, por ejemplo, fue quizás el primero, o de los más, primero que yo sepa, que habló de la inversión de valores, de la moralidad, la moral esclava comparado con la moral maestra. De los antiguos griegos que valoraban la fuerza, valoraban su concepto de virtud, era excelencia, fuerza, voluntad al poder. Y vio que el cristianismo lo invirtió por completo, la fuerza como algo malo, voluntad al poder como algo prepotente, soberbio. Todo eso que lo valoraban tanto los griegos y que era propio de sus héroes, de Aquiles, de Teseo, de Heracles sobre todo, de Odiseo, de todo, o sea, todo eso se convierte en algo negativo bajo el cristianismo. Como dijo Beowulf, ya no hay héroes. El Dios Cristo los ha matado y los ha dejado con miedo y vergüenza. Mártires con miedo y vergüenza. ¿Sí? Entonces cualquier muestra de ese tipo de rigor que se precisa para forjar hombres se ve como algo negativo. Incluso por los propios varones. Que es lo más patético. ¿Sí? Incluso por los propios varones. Ese es el problema. Ajá. Pero ¿cree usted que el cristianismo hubiera metido eso a la religión si no era lo opuesto a lo que tenían en mente los griegos? No, porque lo que querían era una religión para las masas pobres, para las clases de esclavos. O sea, el cristianismo se va desarrollando en número sobre todo por las clases de los esclavos en la época romana. ¿Os acordáis de Ágora? Sí, sure. O Agora. ¿Quiénes eran los cristianos? ¿Eran los eruditos? ¿Eran los de la clase alta? No, eran los servientes, los esclavos. Por ahí. Entonces, eran los que no pueden y les dicen, no, el ser débil es bueno, el no poder es superior, los malos son los fuertes, la fortaleza es mala. Los últimos serán los primeros. Exacto. No te esfuerces. No te esfuerces porque esforzarte es soberbia. El querer superarte es soberbia, etcétera, etcétera. Entonces, eso se quedó como muy arraigado en el catolicismo. En el protestantismo, en el norte, vemos una actitud bastante diferente. ¿Sí? Vemos una actitud diferente. La actitud que lleva todavía a los superhéroes. Nosotros en el catolicismo, en el sur de Europa, sobre todo, nos quedamos con el miedo y la vergüenza. Nos quedamos con esto. Esto es lo máximo que podíamos hacer. Mientras que los protestantes pues tienen toda su galería de superhéroes. Ajá. Pues yo también me ocupaba como protestante, o sea, aunque digamos de una fórmula que funciona, ¿no?
aún es para alcanzar algo sobrenatural, una recompensa sobrenatural. Estoy de acuerdo, o sea, no estoy abogando por el protestantismo, simplemente estoy recalcando las diferencias y por qué esas actitudes que mostramos en la película, esta interacción, en otras culturas se verían totalmente normal. No iba a presentar Will Smith una interacción que fuera culturalmente inaceptable, ¿no? Pues una actitud propia de ¿qué? Coach Carter. Sí. ¿Okay? Como las mismas personas que verían a este tipo como prepotente y excesivo, verían a Coach Carter de la misma forma, ¿no? Serían como las mamás de los que formaban parte del equipo. Ajá, exacto. Esas mamás. ¿Y esas mamás que eran? Negras. ¿Sí? Estamos hablando de los colonizados. Estamos hablando del tercer mundo en el primer mundo. Estamos hablando de mujeres que lo más seguro se criaron sin papás. O en el caso de que habían papás, eran borrachos y drogadictos, pandilleros, sin disciplina. ¿Sí? Porque tenemos al papá, Coach Carter, su relación con su hijo, la autodisciplina, la disciplina que impone, lo que él se preocupa, pues ahí hay paternidad, les trata de convertir en héroes, ¿sí? en hombres, hombría, y hay heroicidad. Él se está sacrificando, ¿okay? Para aportar algo a su comunidad de la forma que él puede. Interesante está también el enfermizo concepto del amor, o sea, por ejemplo, las mamás y el Coach Carter enseñando un verdadero amor, o sea, por esfuerzo. Es una película que tengo aquí, a menos que esté por ahí, pero está en la lista para que la estudiemos, para que veamos, ¿okay? Lo que es hombría, heroicidad y paternidad. ¿Okay? Y exacto. Igual amor. Amor. ¿Okay? Porque no es amor no preparar a alguien para el campo de batalla, que es la vida. No, eso no es amor. ¿Okay? Eso no es amor. Amor está en el sacrificio. Amor está en soltar cuando veas que lo mejor para esa persona es soltar. Amor estaba en Guardianes de Alta Mar, cuando las últimas escenas, cuando el cable se está deshilachando y dice y se corta. Y dice, ya sé que nos soltarás, pero yo sí, tengo que hacerlo porque si no vamos a morir los dos. ¿Sí? Demasiadas veces las mamás en esta época, esta era de su vida, de cuando son así de pequeños, necesitan a la mamá así dedicada, pero ya el momento que eso mismo que les fomenta, esto que les sustenta, llega a ahogarles. Y tienen que saber cuándo soltar. Cuándo soltar las riendas del control al papá, sobre todo, que termine con la formación para que salgan preparados y formados para la guerra de la vida. Eso es amor. Saber soltar. ¿Okay? Porque lo nuestro como papás, como mamás, no es el apego, tiene que ser el vínculo. Yo tengo una relación tremenda con mi hijo Jimmy. Mayra Senpai lo ha presenciado, lo puede decir. Tenemos un vínculo tremendo. Puede pasar, no importa el tiempo que pase, tenemos esa solidaridad, esa comunicación, no tenemos que estar en comunicación concreta, pero él vive su vida. ¿Que estoy de acuerdo con todas las decisiones que toma? No. Que hay cosas que hacen que pues sí. Hay veces que me toca expresar mi opinión de lo que hace y mi desacuerdo, sí, pero lo hago con respeto. O sea, esto es lo que me toca decirte, porque todavía soy tu padre. ¿Okay? Haz lo que te parezca con ello, porque eres un adulto, eres un hombre, haz lo que te parezca. ¿Sí? Pero ahora, pues la pelota de su vida la tiene él. Y a él le toca hacer algo con ello. De acuerdo a lo que yo le enseñé, lo que él preparé y lo que él aprende y desarrolla por su cuenta. ¿Sí? Sí, sure. Ok, creo que es hora, ¿no? Ya nos pasamos un poquito. Sí, sure. Bueno, entonces
hemos terminado y está la 22. ¿Sí? Sí, sure. Ok. Salvar, ¿por qué? Porque siempre está tratando de demostrarse a sí mismo que no tiene miedo. En vez de muy diferente a la persona que se mete a bombero porque quiere salvar vidas. En Guardianes de Alta Mar, el tipo se metió a ser guardián de alta mar por razones negativas. Estaba huyendo de el sentimiento de culpa que él tenía por la muerte de sus compañeros de equipo al estar conduciendo a él. ¿Okay? Y eso es algo que el protagonista, ¿cómo se llamaba? No, eso es bueno, el maestro. El maestro lo intuía. Hay algo aquí raro en este muchacho. Aquí hay algo que no... O sea, quiere ganar medallas para impresionar a la gente. Quiere la gloria. O sea, no es un trabajo de gloria. Es un trabajo de sacrificio donde pues lo más seguro es que una buena probabilidad de que mueras solo, ¿okay? En un lugar oscuro y frío, empapado. ¿Okay? Entonces, él iba inicialmente por razones negativas, en una fuga, en vez de en una persecución. El maestro le logró cambiar la perspectiva para que fuera algo positivo, que fuera en pos de algo en vez de huyendo de algo. ¿Okay? Y le ayudó pues simplemente a perdonarse. Pues tú no fuiste responsable, eras un muchacho, tú no estabas ebrio, hubo un accidente, se murieron, las cosas suceden, yo también sé lo que es perder gente, ¿okay? Etcétera, supéralo. ¿Okay? Avanza. ¿Sí? Entonces, lo que le impulsa fundamentalmente, interiormente a este muchacho, a Kitai, es lo negativo, el sentimiento de insuficiencia, de miedo, de debilidad, de cobardía. Eso es lo que le está motivando. De ahí su actitud tan agresiva con su padre, desafiante con su padre. En realidad, esa actitud... O sea, tiene una idea distorsionada de lo que su padre quiere de él. Ok. Como en Guardianes de Alta Mar. Como en Guardianes de Alta Mar, el muchacho Fisher. Sombra. Hemos comentado la sombra. Mucha gente se eleva. Pero es una construcción de su sombra. La grandeza, y lo menciona que es propio, pero es que propio de la grandeza. Es propio de la grandeza que pueda sacar fortaleza de sus traumas y todo para superarse y crecer. En cambio aquí está el motivo por el cual el cadete Rage es sombra. El motivo por el cual el cadete Rage está haciendo todo eso no es, está el por qué y el para qué, ¿no? O sea, por qué lo está haciendo, pero para qué lo está haciendo. No lo está haciendo ni por su padre, ni por el grupo de Rangers, que por eso no lo ascendieron, ni por el grupo, lo está haciendo por su miedo y sus inseguridades. Él está tratando de... muy bien. Él está tratando de... superarse a sí mismo, o está tratando de impresionar a los demás. Está tratando de impresionar a los demás. Y... está buscando la aceptación. Y a través de impresionar a los demás, piensa que de esa forma él va a tener una autoestima, aumentar su autoestima a través de conseguir lastimar a los demás, lo cual es al revés de lo que debería ser. ¿Será porque él siente que lo culpan por la muerte de su hermano? Pues él se siente inferior porque se siente débil, él se culpa, fundamentalmente. Entonces hay una tensión de opuestos dentro de él, operando dentro de él con respecto a su papá.
una parte quiere definirse de forma que gane la aceptación de su papá, por otra parte resiente todo lo que representa a su papá porque eso le hace a él sentirse inferior. Su papá representa valentía y eso para él aumenta más su sentimiento de cobardía. Su papá representa la fortaleza, eso le hace a él sentirse más débil. Ok, bienvenidos, estamos de regreso en la parte 4 de la sesión 5 de Hombría, Heroicidad y Paternidad, 2 de marzo de 2014. Continuamos con nuestro análisis de After Earth, después la Tierra, siguiendo el cuestionario que está en nuestro grupo de Facebook correspondiente. Segmento 3, el cadete Rage es reprobado. Número 14. Describen la actitud que muestra el cadete Rage en el entrenamiento justo antes de su entrevista con el director del programa. ¿Cuál es su motivación fundamental? Llegar primero o ser el mejor. Porque se adelantó y le dijeron, it's not a race. Luego le comentó a su papá que hizo 11 segundos mejor que él. Que el tiempo de él, ajá. Ok. Entonces, yo hubiera comentado a su padre, rompí mi récord por 11 segundos que anterior, pero su actitud hacia su padre, estuve 11 segundos antes que tú. Y los Rangers en el combate no trabajan solos, sino en equipo, entonces se ve ahí la falta de trabajo en equipo y de hermandad. Hay algo que está operando en su mente que le impide, y para empezar le impulsó, le dijeron, no es una carrera. Estaban movilizándose en grupo. ¿Sí? Pero Mayra Senpai y luego señor de León. Con el comentario que hace él, comentándole a su papá ese detalle, lo hace pero con soberbia, como diciendo, bueno, no quedé en los Rangers, pero pues, te superé. Soy mejor que tú. Bueno, ya hablaremos de ese, ¿sí? Sí, eso trae un motivador externo ahí, eso no está en el entrenamiento, él está en otro lado, él está en querer comprobar algo, en querer está en otro lado. También creo que siente que superando los récords o algo parecido, él lo elevará por encima de su padre o su padre lo reconocerá como que hay amigo. Hacer y decir, no, yo exijo este respeto que me merezco, que me he ganado. El mismo respeto que daríais a un blanco si fuera tan bueno como yo, exijo que me lo deis a mí. Ese era su punto. No era el caso de que antes de ganarse el derecho al respeto que lo estuviera exigiendo. No, simplemente os mostraré lo grande que soy, siendo grande, ¿okay? Con sus logros. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo? Enséñame lo que presumes. Dime lo que presumes y te diré de lo que careces. Ok. Entonces su motivación fundamental es exterior. Pero, o sea, esa es parte. En la medida que se está motivando interiormente, hay una diferencia entre el que corre porque huye y el que corre porque persigue. ¿Okay? Hay una diferencia fundamental, ¿okay? Lo repito, entre el que corre porque huye, en este caso de sí mismo, de su propia inseguridad, ¿okay? Y el que corre en pos de algo, de su superación. Muy diferente el que está huyendo de sus sentimientos de inseguridad, perdón, de insuficiencia, a el que va en pos de su autoconfianza. El primero es negativo y es sombra.
El otro es voluntad de poder, es lado oscuro, Ujú. pero no es negativo. ¿Sí? Es una afirmación de sí mismo, de su propio valor, no una denegación de su cobardía o de su miedo. ¿Sí? No es lo mismo la persona que se mete a bombero porque tiene miedo al fuego. ¿Okay? Y ahí está tratando de demostrar que no tiene... Esa persona va a cometer tremendos errores. Esa persona va a acabar comprometiendo más vidas de las que vaya a rescatar. En este caso, el Character Rage tiene intereses en lugares muy distintos, lo que causa una dualidad y que interfieren un objetivo con el otro. Ajá. Lo hemos visto cuando comentamos la personalidad borderline, ¿no? Te odio, no me dejes. O sea, temen el abandono, pero odian a la persona a la cual temen que les abandone, precisamente porque culpan a esa persona por sus sentimientos de abandono. La persona no es responsable por esos sentimientos de abandono, pero sí son el gatillo que provoca esos sentimientos. Es como las personas que temen el éxito. Quieren el éxito porque están tratando de huir del fracaso, pero como no sienten que se merecen el éxito porque se sienten como fracasadas, el éxito les hace sentirse más miedo, hace sentir más miedo de que sean descubiertos. Cuanto más éxito tengan, más sienten que mayor va a ser la caída cuando la gente por fin les descubra por el fracaso verdadero que son. ¿Sí? Pues existe esta dualidad, esta dicotomía de dos fuerzas opuestas que se oponen. Él trata de conseguir autoestima a través de, sí, como dijo el señor de León, impresionar a los demás. Ese es el fanfarrón. ¿Sí? Ahí donde dime lo que presumes y te veo lo que careces. ¿Okay? Cuando uno se da cuenta de que pues, a través de ser tú y tú mismo exigirte, los demás eventualmente van a tener que reconocer tu grandeza. Es diferente el fanfarrón. ¿Okay? Acusaron mucho a Mohamed Ali de ser fanfarrón, pero no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él rendía. Él era grande. Simplemente en un mundo racista, ¿okay? En una época donde los afroamericanos en particular, pero el negro en general, estaba tratando de mostrar ante el blanco y la ideología racista de que él sí era capaz. Y era capaz de ser mejor que los blancos. ¿Okay? Él se atrevió